Hola. Bienvenidos a Link Político. El radar de elecciones del 2026, espacio donde la política no se grita, se analiza. Aquí no hay trincheras ni pasiones partidistas. Solo observación estratégica, lectura fría del tablero electoral y análisis profundo del camino hacia el 2026. Cada semana, publicaremos uno o dos artículos que no buscan convencer, sino entender, métricas, marketing político, narrativa digital, errores, aciertos y movimientos tácticos que muchas veces pasan desapercibidos. Este es un espacio para quienes quieren ver el poder desde adentro, sin eslóganes, sin culto a la personalidad, pero con mirada quirúrgica. Así que, si te interesa la política como fenómeno, no como espectáculo, este escrito es para ti. En esta primera fase, los artículos serán largos. Y sí, lo serán a propósito. Estamos construyendo las piezas artesanales que luego nos permitirán conectar los puntos, identificar patrones, anticipar jugadas. Esto no es un sprint, es una maratón electoral. Así que gracias por estar aquí. Te invito a que nos sigas, compartas, te suscribas y, sobre todo, leas con atención. Porque en tiempos de ruido, el dato y la estrategia son nuestra brújula. Bienvenidos al análisis de hoy. Comencemos. Política sin épica. Roy Barreras en la encrucijada electoral. En la democracia mediática, el que razona pierde y el que emociona gana. Y el más sabio suele ser el más solo. Inspirado en Giovanni Sartori. Por Liliana Zambrano. Roy Barreras es una anomalía en el ecosistema político colombiano. Un híbrido entre intelectual, estratega y actor de coyuntura. Ha sido todo: médico, senador, embajador, presidente del Congreso, y desde hace 2 décadas, uno de los operadores políticos más finos del país. Pero ese mismo virtuosismo, esa conciencia meticulosa del juego del poder, le ha otorgado también un agudo sentido del límite. Barreras sabe, como los grandes técnicos del fútbol, que su sitio está en la mirada distante del juego, no en la cancha. Sabe dirigir, inspirar, ordenar, prever. Pero no tiene, ni busca, el aura de estrella. Roy es al poder lo que César Luis Menotti fue al fútbol: un visionario, un teórico, un esteta del juego. Pero con una diferencia fundamental: Menotti fue campeón del mundo. Roy, en cambio, se encuentra aún en la coyuntura personal si solo dirigir o levantar la copa. Su genio es estructural, no emocional. Y la política, como el fútbol, no se gana solo con táctica. Se gana también con ese embrujo de las masas que él no necesita o no desea encarnar. El político que más sabe del sistema suele ser el que más claro tiene su inviabilidad para encarnar el mito. Porque la presidencia, en Colombia, no es solo una función de gobernanza, es un acto de magia simbólica. El pueblo no elige gestores, sino redentores. Y Barreras lo sabe. No por modesto, sino por lúcido. Porque no hay operación política posible para torcer el destino si no se tiene carisma mesiánico o el respaldo emocional de una masa doliente. Y Roy, aunque ha sido confidente de presidentes y mentor de candidatos, no ha despertado nunca esa devoción plebeya. Es el cerebro, no el estandarte. Hay algo de trágico y admirable en esa conciencia. Como si su dominio absoluto del ajedrez político le impidiera mover la reina. Roy ha sido arquitecto de reformas impopulares para unos, populares para otros, conciliador de extremos ideológicos, constructor de coaliciones que parecían imposibles. Pero, sobre todo, ha sido el hombre temido cuando se habla de poder. Sabe más que todos, pero juega con mucha cautela. Y eso le ocurre, quizás, por saber demasiado. Como quien ha leído tanto que ya no se deja seducir por la verdad inmediata, porque aprendió a dudar, a cuestionar cada certeza. Esa duda metódica, casi cartesiana, lo aleja del vértigo del carisma. Por eso, si se lanza, lo hace sabiendo que su nombre jamás generará épica. En la historia política colombiana, figuras similares han enfrentado la misma paradoja. Álvaro Gómez Hurtado, por ejemplo, poseía la estatura intelectual y política para liderar el país, pero nunca logró encender las plazas con la pasión que exige el voto popular. Germán Vargas Lleras, otro titán del tejemaneje institucional, carga con el mismo estigma: sabe demasiado, pero no inspira. Y en política, inspirar es más importante que argumentar. Lo sé bien. Quien ha trabajado con plataformas de microsegmentación en redes sociales lo entiende de primera mano. He programado campañas que, desde las neurociencias, buscan atraer y motivar a activistas en torno a una causa común. Plataformas diseñadas para convertir desconocidos en seguidores, líderes a militantes activos, incluso dispuestos a invertir en una causa.
Pero todo eso solo es posible cuando se logra activar la emoción, la pasión digital. Y esa chispa rara vez se enciende con productos excesivamente racionales o inteligentes. Cuando un líder es muy cerebral, muy estructurado, la segmentación tiende a volverse excesivamente sectorizada. Falta ver mi X que acaba de iniciar y solo un pequeño grupo inteligente empezará a llegar o un grupo incendiario para insultarme. ¿Por qué los mensajes pierden fuerza cuando no tiene polémica y viralidad así sean demasiado interesantes? En este sentido la causa pierde cohesión emocional. Porque las masas no se movilizan por la lógica, se movilizan por el relato, por la identificación simbólica, por la épica compartida. Esa es la tragedia del político inteligente, sabe tanto, que le cuesta conmover. Y en la política emocional contemporánea, eso puede ser una sentencia. Los politólogos como Giovanni Sartori y Max Weber ya lo habían advertido. El líder carismático no es necesariamente el más racional ni el más competente. Es el que encarna, en un momento histórico específico, el espíritu del pueblo. Es el que representa, no el que piensa. En su célebre conferencia La política como vocación, Weber distingue entre el político que vive para la política y el que vive de la política. Barreras es ambos. Pero con un añadido, vive también en la política, como un monje del poder, observando sus formas, interviniendo sus pliegues, interpretando sus signos. No sería la primera vez que un político decide no liderar con la voz, sino con la mente. Plutarco Elías Calles, por ejemplo, fue llamado el jefe máximo de la Revolución Mexicana no porque gobernara perpetuamente, sino porque supo moldear, tras bambalinas, el rumbo institucional de su país. Calles diseñó gobiernos, eligió figuras, organizó el partido que luego sería hegemónico y convirtió su visión en arquitectura política. Eso es poder en estado puro, el de quien no necesita el reflector para influir. Roy Barreras, sin necesidad de paralelos exactos, parece moverse en esa misma frecuencia, la del que ya entendió que a veces se lidera más sin estar en la cima. Y si quiere realmente contribuir al país, sabe que Colombia necesita hoy mucho más que un discurso ganador. Necesita arquitectura política. En un momento en que aún cargamos con el conflicto interno más largo de Occidente, con una pobreza persistente, una sociedad que oscila entre el desencanto y la furia, y un empresariado que exige garantías sin perder sensibilidad social, la tarea no es épica, es quirúrgica. No se trata de encender la plaza, sino de diseñar una coalición que no explote en pleno vuelo. El país necesita, más que nunca, un liderazgo limpio en términos de marketing político, uno que no divida a gritos, que no se disfrace de redentor. Donde se deben dar propuestas para construir empleo pero también sostener al empresario, y que sin duda tenemos que cerrar la brecha social. ¿Por qué en Colombia se aguanta hambre? Se vive sin internet y la gente se muere en la guerra y en la pobreza. Si Roy está apostando a eso, a moldear una candidatura coherente, funcional, entonces no necesita ser el Messi. Le basta con ser el que arma la jugada, el que ve el pase entre líneas. El que no anota el gol, pero lo vuelve posible. Roy Barreras no está intentando disfrazarse de redentor. Está haciendo algo mucho más técnico y políticamente sofisticado, ensamblar, en una sola narrativa electoral, los elementos clave de ambos extremos del espectro. Sabe que si un discurso logra hablarle a quien exige redistribución sin espantar al empresario, y defender la propiedad sin atacar la justicia social, ese discurso no solo ganará la elección, marcará una nueva etapa política en Colombia. Y no solo eso. Desde la perspectiva de la ciencia política, y hoy también desde los modelos predictivos basados en inteligencia artificial y neurociencia electoral, su estrategia ofrece todos los elementos para convertirse en un caso de estudio. En Colombia no abundan este tipo de perfiles. Y él, con todo su recorrido, se perfila como un candidato para alimentar la teoría desde la práctica. Ha comprendido, además, que en este punto de inflexión, donde los relatos únicos están agotados, lo que se impone no es el centro por tibieza, sino como punto de convergencia. Porque las fuerzas políticas tradicionales ya no logran sostenerse por sí solas. En ese contexto, su rol no es menor, está ensamblando bloques, afinando mensajes, identificando voceros viables, limpiando la marca de excesos. No necesita figurar como protagonista, le basta con que el resultado final sea coherente, vendible y viable. Y eso, en un país donde la política suele confundirse con el espectáculo, es una forma superior de incidencia. Tal vez no esté en la foto como presidente en la Casa de Nariño. O tal vez sí. Porque si hay un lugar donde siempre reina la duda, no la académica, sino la humana,
La íntima, es en ese instante en que alguien con todo para construir decide si también quiere figurar. Puede que se lance, y en mi opinión, no lo hará. No se hará contar. Porque pienso que ya entendió que su papel no está en la disputa por el cargo, sino en la configuración del tablero. Pero en política, hasta el más lúcido puede ceder ante el vértigo del momento, y quizás hacerlo de Álvaro Arzú, ser presidente y después retirarse del centro del escenario. Pero mantuvo influencia decisiva sobre gobiernos posteriores, moldeando rutas de negociación, institucionalidad y equilibrio político. Arzú comprendió que en países fracturados por la violencia, el rol del moderador inteligente es más valioso que el del agitador carismático. Roy Barreras, sin copiar modelos, parece haberse aproximado a esa lucidez, y lo fija en sus palabras: soy un progresista. Lo verdaderamente relevante es que, si ejecuta bien su tarea, su método, esa cartografía del poder que domina como pocos, esa lectura precisa de correlaciones entre emoción, territorio y comportamiento electoral, podrá quedar registrado como uno de los pocos ejercicios exitosos de ingeniería política de este ciclo. No será una leyenda, pero sí un caso analizable. Y eso, para quien realmente ha comprendido que la política es construcción y no consagración, ya es un legado. Y los legados, cuando están bien documentados, no solo transforman realidades, escriben historia. Dejan libros. Y los libros, en este mundo gobernado por datos, conservan una forma de poder que no depende de votos. En mi opinión, a Roy aún le falta algo: traducir su método en datos. Hacerlo medible. Hacerlo replicable. Porque si usted escuchó con atención la entrevista que dio a Cambio, entenderá que él tiene el método. Ojalá se atreva a plasmarlo. Porque si lo convierte en datos, ese legado podría trascender su nombre. Y quedarse, incluso, como teoría. En un país donde el poder se ejerce como espectáculo y el discurso se impone sobre la realidad, Roy resulta incómodo. Porque piensa en términos de estructura. Porque su racionalidad es inversamente proporcional al culto de la imagen. Porque no es viral. Porque no es joven. Porque no se victimiza ni promete utopías. Porque no cree en la política como redención personal ni como lugar de consagración. En eso, se parece más a un académico que a un candidato. Y quizá por eso mismo, su aspiración presidencial, si alguna vez se materializa, está destinada a ser un ejercicio de lucidez más que una gesta de popularidad. ¿Pero acaso no es ese el perfil que más necesita Colombia? ¿No es esa la tragedia de nuestra democracia, premiar al histrión y castigar al sabio? En ese dilema, Roy Barreras es el personaje perfecto para ilustrar una tesis de fondo. En sistemas donde la política es emoción y no razón, el saber político se vuelve sospechoso. El técnico perfecto no puede ser estrella, porque el público no quiere táctica, quiere goles. Y si alguien se atreve a lanzar una campaña con más propuestas que anécdotas, será crucificado por aburrido. En ese sentido, Roy es una víctima anticipada del sistema que también conoce. Esta lógica no es exclusiva de Colombia. Basta mirar a Mario Monti en Italia, un tecnócrata brillante, llamado a salvar al país tras la debacle financiera, pero incapaz de enamorar a los votantes. O el caso de Hillary Clinton, una operadora política implacable, con décadas de experiencia, que no logró conectar emocionalmente con los votantes como si lo hizo Barack Obama, y posteriormente, Donald Trump. Figuras que encarnaron relatos, no planes de gobierno. En América Latina, figuras como Antonio Ledesma en Venezuela o Marco Enríquez Ominami en Chile muestran el mismo fenómeno: saber no basta. Y saber demasiado, incluso, puede ser un lastre. La ciencia política lo llama paradoja de la competencia. Los más preparados no siempre ganan, porque el sistema recompensa atributos distintos. Y Roy Barreras, al parecer, lo entendió hace rato. Por eso se ha dedicado a la arquitectura del poder, no a su ostentación. Por eso ha preferido la embajada a la tarima. Por eso habla como quien ya sabe que la presidencia no es necesariamente el lugar donde se decide el destino del país. Además, hay algo más profundo: el conocimiento produce distancia. Un líder que prevé todas las consecuencias, duda. Y el pueblo no perdona la duda. Quiere convicción, aunque sea errada. Quiere arrojo, aunque sea suicida. Por eso Roy es un perfecto estratega, porque analiza antes de actuar, porque sopesa antes de decidir, porque negocia antes de prometer. Y eso, que en la vida real sería una virtud, en política es complicado. Su figura encarna también el dilema de los insiders que quieren transformarse en outsiders.
En Colombia, la figura del outsider se ha romantizado y lo vimos en el artículo pasado donde estudiamos un poco las nuevas figuras que entran en nuestro estudio, los que no pertenecen al sistema, los que lo denuncian. Pero Roy es, sin duda, parte del sistema. Lo conoce, lo ha moldeado, lo ha defendido y lo ha reformado. Su pasado es su mayor obstáculo. Porque en Colombia no se perdona saber demasiado, ni haber sido parte de todos los gobiernos, incluso los contradictorios. Su pragmatismo, que en otro país sería admirado, aquí se interpreta como ambigüedad. Y la ambigüedad, en un mundo de narrativas simples, es imperdonable. Y aquí volvemos a mi base, hasta de ser catalogado un gatopardo criollo. Desde la teoría de las élites, autores como Gaetano Mosca y Vilfredo Pareto han señalado cómo las clases dirigentes tienden a cerrarse sobre sí mismas. Roy ha estado siempre allí, en el núcleo duro. Pero su inteligencia lo ha hecho autoconsciente. Sabe que no basta con estar en el centro del poder para tomar el centro del escenario. No tiene los ingredientes de un hombre providencial. Es más un alquimista que un emperador. Un Fouché colombiano. Hay, además, otro elemento que pesa, su biografía. Médico de formación, hijo de un doctor, testigo de las guerras internas de su partido, sobreviviente del COVID-19, batallador de cáncer, políglota, lector voraz. Todo en él parece una suma de méritos. Pero los méritos no ganan elecciones. Y esa es la paradoja última de Roy, tener todos los atributos que no se votan. No es joven, no es indígena, no es afro, no es mujer, no viene de la pobreza extrema, ni es militante desde joven por una causa, no tiene frases virales, es, en suma, lo que en marketing electoral llamamos un producto difícil de segmentar en la lógica de la política contemporánea, que busca símbolos, no cerebros. Y sabe además que todo lo precoz es insatisfactorio. Pero su caso sirve como punto de partida para una crítica estructural. ¿Qué clase de democracia hemos construido si los mejores no pueden ser elegidos? ¿Qué sistema es este en el que la lucidez se vuelve una condena y el histrionismo una virtud? Roy Barreras, al saberse inviable como presidente, nos está enviando un mensaje: el sistema necesita una reforma no solo institucional, sino cultural. Porque mientras sigamos confundiendo popularidad con legitimidad, seguiremos teniendo gobiernos de espectáculo y no de estructura. Esa conciencia es su acto político más audaz. Renunciar a lo que podría desear, porque sabe que no podrá encarnarlo. No es falta de ambición, es exceso de realismo. Y eso, aunque parezca cobardía, es una forma superior de poder. Porque gobernar no es ganar elecciones. Gobernar es influir en quienes sí pueden ganarlas. Roy sabe cómo hacerlo. Y lo seguirá haciendo. Como los técnicos que nunca levantan la copa, pero que son recordados por haber cambiado el juego. En estos días, mientras escribo estas líneas, Roy Barreras ha renunciado oficialmente a la embajada en el Reino Unido y ha regresado a Colombia. No lo hace como quien vuelve a buscar una silla, sino como quien regresa al vestuario para organizar al equipo. Lo ha dicho con claridad en su entrevista con Cambio: viene a ayudar a construir una coalición que represente a la centroizquierda. No a encabezarla. No a protagonizarla. A moldearla. Ese fue su mensaje. Es la confirmación perfecta de la tesis que aquí he querido desarrollar. No tiene que decirlo abiertamente. Su discurso, su lenguaje corporal, sus respuestas en X, su sintaxis política lo gritan. Sabe que él no es el candidato. Sabe que el lugar que le corresponde no está en el afiche, sino en la estrategia. En la mirada periférica. En el armado quirúrgico del bloque. Llega a buscar al nuevo Messi, al candidato que sentará en la silla de la segunda vuelta. Roy conoce el mapa electoral del país como pocos. Yo, por mi parte, lo observo desde los datos, y si algo aprendí en la última elección del 2022 es que los datos y la neurociencia tecnológica no se equivocan. Aún recuerdo cuando, casi en solitario desde abril, insistí con vehemencia en una recomendación prematura para sumarse y retirar candidatura a cierta campaña y fui afortunadamente escuchada. Fue un boom de anticipación estratégica en la etapa primaria. Muchos dudaban, pero el Big Data hablaba, y el Big Data rara vez miente. Roy, en cambio, no necesita un algoritmo. Él es, en sí mismo, una combinación de Big Data psicológico e inteligencia artificial deductiva. Conoce las regiones, los clanes, los matices emocionales de la Colombia profunda, las heridas abiertas del conflicto, la memoria selectiva de los votantes, las lealtades líquidas de los partidos. Y, sobre todo,
Domina la línea de tiempo política con la frialdad de un técnico que no se deja seducir por el gol de último minuto. Sabe que esta elección no se ganará con rabia ni con poesía. Esta vez, se gana con arquitectura, con contención, con moderación. Y por eso ha vuelto a entrenar, a dirigir, a consolidar alianzas, a contener egos, a unir a quienes no se toleran, pero se necesitan. Su regreso no es una candidatura. Es una advertencia. Es la presencia de alguien que, por conocer tanto el juego, se niega a fingir que puede ser el ídolo. Pero que sí está dispuesto a garantizar que haya partido, que haya cancha, que haya 11, que haya hinchada, y que haya posibilidad real de competir. Porque Colombia, como toda nación latinoamericana en este siglo de inestabilidad emocional y liderazgo frágil, no elige ideas, elige símbolos. Y Roy lo sabe. Por eso llegó, una vez más, a buscar al Messi. No para hacerlo, sino para encontrarlo. Tal vez, cuando se escriba la historia de esta década política, su nombre no aparezca en el encabezado del capítulo, pero sí entre líneas, como ese técnico brillante que supo cuando no saltar al campo y que salvó a su equipo evitando la jugada que lo habría hecho perder. Lo único cierto es que, en medio de este tablero político que cada vez parece más impredecible, hay jugadores que no necesitan moverse para influir en la partida. Roy Barreras es uno de ellos. Y como todo gran estratega, sabe que el poder real no siempre se grita, a veces, simplemente se ejerce en silencio. Y como novedad hoy, Roy Barreras ha puesto sobre la mesa una palabra que empezará a resonar con fuerza: Frente Amplio. Más allá de su origen progresista latinoamericano, esta etiqueta funcionará como una nueva arquitectura discursiva para reconfigurar alianzas, distanciarse de identidades cerradas y preparar el terreno para una coalición sin épica, pero con método. En este juego, caben los operadores, los gatos pardos, los que saben que todo debe cambiar para que algo permanezca, y que la emoción digital solo se activa cuando hay una narrativa sólida detrás. Este nuevo eje, ni izquierda dura, ni centroderecha, ni Petro ni Uribe, empieza a consolidarse como una zona de convergencia narrativa. En redes, lo veremos expresado como numeral Frente Amplio, numeral Coalición Responsable, numeral Unidad sin radicales. Su impacto dependerá de dos factores: qué tan claro es el mensaje frente al electorado medio y qué tanto se puede traducir a formatos de alto rendimiento en X, YouTube Shorts y TikTok. Los candidatos que pretendan insertarse en ese frente amplio deberán modular su tono: menos confrontación, más pedagogía emocional. Las campañas que entiendan esto antes de octubre de 2025 tendrán ventaja en microsegmentación y retención de comunidad. No se ganará con la épica, sino con la arquitectura. Y si como analista me preguntan si ya identifiqué quién puede mover ese péndulo, mi respuesta es que sí. Por su parte, y muy importante, es que Roy ha escogido cuidadosamente sus palabras: Frente Amplio, progresista, coalición. No son eslóganes, son anclajes semánticos que revelan una estrategia: construir una narrativa sinérgica capaz de contener emociones diversas bajo una lógica táctica. En un país donde las campañas se ganan por identificación simbólica más que por ejes programáticos, su discurso evita la épica y se instala en el plano de la ingeniería. Pero ahí también yace su riesgo: si se equivoca en el momento, en el mensajero o en la ejecución digital, su obra, tan meticulosa, puede desmoronarse como una estructura sin cimientos emocionales. Porque Colombia no solo vota con la cabeza, también con el estómago, el hígado y la nostalgia. Y aún así, tal vez lo más potente que está haciendo Roy no es articular partidos, sino probar que en Colombia también se puede ganar con método y no con mito. Que el político técnico no tiene que ser un mártir silencioso, sino un estratega eficaz. Su apuesta es rara: no busca el poder, busca que el poder no se desperdicie. Y si eso resulta, su figura, más que una candidatura, será una clase maestra. Porque como buen ajedrecista, entendió que el poder real no siempre se gana haciendo jaque mate, sino sabiendo cuándo no mover la reina. Lo único cierto es que el eco ya se activó. En el ecosistema digital, la línea narrativa empezó a alinearse con precisión. Los tuiteros orgánicos e influyentes han recibido, directa o indirectamente, la señal. El nuevo norte discursivo es claro: el Frente Amplio y progresismo. Ya no se trata de defender personas, sino de construir estructura narrativa colectiva, y esa estructura comienza a organizarse en torno a una palabra que, sin ser consigna oficial, se está convirtiendo en brújula operativa. Y eso es todo por hoy.
Yo seguiré observando el juego, leyendo los datos, escuchando los discursos, midiendo los pulsos y rastreando los movimientos. Porque esto apenas comienza, y desde este espacio seguimos condensando los datos para darles forma, contexto y sentido. A todos los que leen entre líneas, les digo, queda mucho por analizar, muchas jugadas por anticipar y varios nombres por revelar. Y es que, mientras el péndulo político oscila, como lo ha hecho siempre, de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda, hay momentos en los que es necesario hacer un alto estratégico en el centro. En esta elección, ese centro tendrá un papel protagónico. Entender esa pausa, esa meseta entre extremos, es entender la política real. Mi próximo análisis irá por otra vía, porque aquí no hay trincheras ideológicas, sino análisis estratégico. Hablaremos de la nueva agencia de marketing político con su político en rumbo. Postdata, y si el Dr. Roy Barreras le llega a este artículo, esto no es una apología. Ni un juicio político. Es una invitación a leerse desde otra orilla, la académica. Desde la estrategia, el método, la construcción de poder como objeto de análisis. Usted, por trayectoria y lucidez, ya no solo es actor, es caso. Y por eso, lo que aquí planteo no busca convencer, sino estudiar. Ojalá lo lea como fue escrito, con respeto crítico, con datos y con la convicción de que su rol sea o no candidato. Y le pregunto, ¿está dispuesto a dejar rastros de ese método suyo, el que muchos intuimos, pero pocos han visto estructurado, para que este país no solo lo escuche, sino lo entienda? Porque si usted no lo convierte en modelo, alguien más lo hará. Y en política, el que no convierte su estrategia en sistema, corre el riesgo de que su legado se disuelva en anécdota. Sigan el hilo. El análisis continúa en mi cuenta de X. Porque en Colombia, la política no se acaba, solo cambia de escenario. Y recuerde, si usted no ha leído el artículo de Gatopardismo Criollo, no sabrá leer mis artículos. Porque al final de septiembre, los datos y los análisis que se van armando lo van a asustar.